Muy buenas tardes con todos, chicos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la pregunta número 5 corregida. Se trata de un niño de 4 días de edad que es nacido de una mujer de 23 años de edad que es llevada a la oficina, ¿no? Por evaluación de una alimentación pobre y vómitos. El embarazo no ha tenido eventos especiales y la madre ha tenido un parto normal. La historia familiar no presenta comorbilidades. El paciente tiene una temperatura de 37,2 grados centígrados, una presión arterial de 60 sobre 30 milímetros de mercurio, un pulso de 110 latidos por minuto y unas respiraciones de 56 por minuto. El examen físico revela letargia en el recién nacido, con una reflejos tendinosos profundos exagerados y clonus, ¿no? Investigaciones adicionales revelan que el paciente ha tenido una condición inherente y esos resultados en alteración del transporte de ornitina del citosol a la mitocondria, ¿no? Dice. La restricción nutricional que el paciente, la nutrición restriccional de cuál de las siguientes sustancias puede mejorar esta condición del paciente, ¿no? Y me dan todas estas alternativas, la restricción de cuál de todas estas. Ya. En primer lugar, a ver, hay que evaluar. Nos dice que este niño de 4 días de edad, ¿no? De la madre de 23 años de edad, que es llevada a la clínica o a la oficina, por pobre alimentación y vómitos, se está refiriendo al niño, ¿no? Al niño, ¿ya? Nos dice que el embarazo no ha tenido complicaciones y que la madre tenía un parto natural. Hasta ahí todo correcto. Aparte, la historia familiar de la madre y del niño obviamente no ha tenido complicaciones. Veamos acá con respecto a los signos vitales del paciente, ¿no? Me dice que presenta una temperatura de 37,2 grados. La temperatura en el recién nacido tiene que ser aproximadamente 38 grados centígrados, ¿no? Para 37,2 está relativamente baja, casi un grado, ya relativamente baja. La presión arterial o la presión sanguínea es de 60 sobre 30 milímetros de mercurio. La presión arterial o la tensión arterial también 70 sobre 50, ¿no? Está relativamente baja, también 60 sobre 30 sí está bien bajita la presión arterial. Entonces está baja la temperatura, está baja la tensión arterial, pulso de 110, tensión arterial, frecuencia respiratoria, tensión arterial o, ¿dónde está? Ventilaciones por minuto. Frecuencia cardíaca, ¿no? O pulso. Acá me dice que el paciente presentaba 110 latidos por minutos. Frecuencia cardíaca o pulso 110. Está también un poco más bajo de lo normal, que debería ser 120 por minuto. Nada exagerado, solamente la presión. Y respiraciones son 56 por minuto. Y las respiraciones 40 sobre 45. Aquí el paciente presenta 110. Entonces se encuentra, perdón, 56. ¿No? 56 en este caso se encuentra un poquito elevada, ¿ya? Todos se encuentran un poquito bajo, a excepción de la frecuencia respiratoria, que se encuentra un poquito elevada. Nos dice el examen físico demostró el paciente aletargado, ¿no? Con reflejo del tendón exageradamente profundo y clonus. Me dice también ya que la investigación reveló que el paciente tiene una inherente condición que resulta en la alteración del transporte de la ornitina del citosol a la mitocondria. A ver, veamos la primera alternativa, ¿ya? Los aminoácidos de cadena corta. ¿Qué es lo que nos dicen los aminoácidos de cadena corta?
¿Qué pasa si es que nosotros restringimos los aminoácidos de cadena corta, como por ejemplo la valina, la leucina y la isoleucina, ¿no? Que son usadas para el tratamiento de la Maple Sugar Urine Disease, ¿no? De la enfermedad de orina con jarabe de arce, ¿no? Eh, las cadenas cortas de los alfa-cetoácidos deficiencia de deshidrogenasa y la acidemia propiónica, ¿no? Como propinil-coenzima deshidrogenasa. Si nosotros restringimos estos aminoácidos, lo más probable es que provoquemos al paciente Maple Sugar Urine Disease, que vendría a ser un trastorno metabólico autosómico recesivo que afecta a los aminoácidos de cadena ramificada. Es un tipo de acidemia orgánica, ¿no? Eh, Esta afectación recibe su nombre del distintivo olor dulce de la orina de los bebés afectados, particularmente antes del diagnóstico y durante los momentos de la enfermedad aguda. Aquí tenemos aquí mostrando lo que es la enfermedad del jarabe de arce, también presenta otro nombre, ¿no? Como la cetociduria de cadena ramificada. Aquí tenemos la isoleucina, pero también encontramos a la leucina de la valina como aminoácidos eh, de cadena ramificada que se acumulan en el caso de la Maple Sugar Urine Disease o enfermedad de orina de jarabe de arce. Tenemos un poco de la fisiopatología en el caso de la Maple Sugar Urine Disease, de cómo se produciría, a ver si es que tiene alguna relación con la alteración del transporte de la ornitina del citosol de la mitocondria. A ver, veamos. En el caso de la fisiopatología, una persona normal, ¿no? Eh, Nosotros tenemos proteínas en el músculo, ¿no? Y aparte consumimos pescado, queso, leche, carne, qué sé yo, proteínas de los alimentos, ¿no? Que van a presentar aminoácidos. Entre todos los aminoácidos vamos a tener aminoácidos de cadena ramificada, ¿no? El famoso BCAA por sus siglas en inglés y otros aminoácidos. Existen enzimas denominadas BCKDC, que son las Brain Chain Alpha Cetoacid Deshidrogenasa Complex, que es la que se encargan de, de sintetizar estos aminoácidos, ¿no? Y convertirlos en energía y en crecimiento. Pero ¿qué es lo que pasa en el caso del Maple Sugar Urine Disease, ¿no? Que esta enzima no se encuentra, o este BCKD, ¿no? O bien se encuentra alterado, por lo que las cantidades de BCCA o aminoácidos de cadena ramificada se acumulan dentro del organismo y producen lo que vendría a ser los problemas de salud. Entonces los aminoácidos de cadena ramificada, leucina, isoleucina y valina, y sus subproductos tóxicos, los cetoacidáceos en la sangre y en la orina, ¿no? La acumulación de estos BCA provoca un olor de jarabe de arce asociado con el Maple Sugar Urine Disease. En el caso de la fructosa, que vendría a ser la segunda alternativa, ¿no? La fructosa y la restricción de fructosa y sucrosa en el tratamiento es tratada por la fructosa 1-fosfato o la deficiencia de aldolasa beta, ¿no? Esta condición puede causar vómitos e hipoglicemia en infantes después de introducir a su dieta jugos, cereales o frutas, ¿no? O jugos de fruta también. En este caso, este paciente sí presenta pobre alimentación y vómitos, pero no nos menciona de que haya habido consumo de fructosa o o jugo de fruta o cereales en la alimentación, ¿no? Eh, Bueno, el metabolismo de la fructosa se da a través de dos enzimas, a través de dos enzimas principales, la KHK en el hígado y la exoquinasa en el músculo. Luego viene la aldolasa beta, que la deficiencia de la aldolasa beta va a provocar intolerancia a la fructosa hereditaria, ¿no? Y la fosfofructoquinasa va a generar va a permitir que encontremos fructosa a nivel de orina, ¿no? Encontremos esta patología. Entonces, la intolerancia hereditaria a la fructosa en el caso de la aldolasa beta
Cuando hablamos, por ejemplo, de la deficiencia de esta enzima, ¿no? Que también actúa en lo que es el metabolismo de la fructosa, vamos a hablar de la enfermedad de Taurin, ¿no? Y cuando hablamos de la deficiencia de la aldolasa beta, vamos a hablar de la intolerancia hereditaria a la fructosa. En este caso he colocado un poco sobre la intolerancia hereditaria a la fructosa, ya que es un poco más de lo que me habla la alternativa, ¿no? Esta enfermedad vendría a ser un error congénito del metabolismo de la fructosa. La fructosa es un azúcar simple que es capaz de unirse a otro, ¿no? La glucosa para formar la sacarosa, que es el compuesto o el disacárido que encontramos en el azúcar, no el azúcar común. Cuando comemos azúcar común, fruta, azúcar, encontramos sacarosa que ya nuestro organismo se disocia en sucrosa y glucosa, estamos consumiendo los dos. Si es que después de consumir estos productos que contienen fructosa, enfrentamos vómitos, ictericia, hepatomegalia, tal vez, ¿no? Estamos hablando de intolerancia hereditaria a la fructosa. En el caso de la galactosa, como la alternativa número C que me dan, la galactosa y la lactosa son exclusivamente de la dieta en pacientes con galactosemia clásica, ¿no? La abstención de galactosa 1-fosfatosa uridiltransferasa, la galactosemia presente en neonatos, ictericia, vómitos, alimentación pobre, letargia, hipoglicemia y galactosa 1 y acumulación de galactosa 1-fosfato, ¿no? Cuando hablamos de galactosa 1-fosfato, hablamos de la GLAT, ¿no? Que es la que se encarga de convertir de beta de galactose a alfa de galactose, que es el primer paso en el metabolismo de la galactosa para convertirlo a glucosa. La galactosa es uno de los componentes principales de la leche materna, que es posible que presente galactosemia en el caso de que el paciente presente intolerancia a la leche materna, empiece a vomitar cuando tome la leche materna, succionar o amamantar el seno de la madre, ¿no? El pecho de la madre, perdón. La galactosa 1-fosfato uridiltransferasa GAL es una enzima responsable de convertir la galactosa e ingerirla en glucosa, ¿no? Con respecto a la alternativa de los triglicéridos de cadena mediana, ¿no? Se restringen en cadena mediana acetilcoenzima A, deficiencia de cadenas de acilcoenzima deshidrogenasa medias, ¿no? Una condición caracterizada por letargia, por seizures, ¿no? O convulsiones, por hipoketonic, hipoglicemia, ¿no? La siguiente del periodo de fasting, los cuales nos referimos a hipoglicemia, hipocetónico después de un periodo de ayuno. ¿Ya? En el caso de la enfermedad MCADD, ¿no? Que hablamos de la deficiencia de la acilcoenzima A deshidrogenasa de cadenas medias. Tenemos una persona delgada que consume, por ejemplo, helado, consume sopas calientes, queso, carne, ¿no? Comidas. En ella vamos a tener ácidos grasos de cadena mediana, ¿no? Vamos a tener también una enzima que va a ser la acilcoenzima A deshidrogenasa de cadenas medianas, la que va a sintetizar estos ácidos grasos y lo va a convertir en energía para las células. Pero ¿qué es lo que pasa en el caso de la deficiencia de acilcoenzima A deshidrogenasa de cadena mediana, ¿no? O bien no hay nada de energía, o bien hay poca energía hecho para las células, las cuales va a traer problemas para la salud, ¿no? Del organismo. Aquí tenemos en el caso de la mitocondria, ¿no? Vamos a tener la beta oxidación. Entre ellas vamos a tener a la acilcoenzima deshidrogenasa, las cuales cuando se encuentran en problemas, vamos a tener una reducción de lo que es la gluconeogénesis, una reducción de la producción de cuerpos cetónicos, lo que va a conllevar a hipoglicemia e hipocetónicos. Vamos a también tener una reducción de las urogénesis, lo que va a provocar una una hiperamonemia, ¿no?
lo que va a traer a daño hepático, neurológico y encefalopatía, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estos tres puntos hay que tener cuenta que se va a provocar si es que existe la deficiencia de la enzima que se encarga de metabolizar a los triglicéridos de cadena mediana, ¿ya? Que es la acilcoenzima deshidrogenasa de ácidos grasos o de triglicéridos de cadena mediana. Muy bien. Con respecto a la alternativa E, fenilalanina. La fenilalanina libre en la dieta es recomendada en pacientes con fenilcetonuria. Para ser específicos, restricción de este aminoácido, ¿no? La deficiencia de fenilalanina hidroxilasa. El daño en la conversión de fenilalanina a la tirosina dirige a la acumulación de fenilalanina y una condición de desarrollo intelectual de unas condiciones si es que no son tratadas a tiempo. Y expliqué un caso acerca de fenilalaninemias, ¿no? En el caso de la fenilcetonuria PKU puede provocar hiperfenilalanismo grave, ¿no? Las condiciones de fenilalanina se examinan de forma rutinaria en los recién nacidos mediante la punción del talón, prueba de Gautier o newborn screening, ¿no? Que se extrae gotas de la sangre del talón de bebé, se colocan en papel filtro y hablamos de enfermedades, de diagnosticar posibles enfermedades que el paciente puede tener, ¿no? Hipotiroidismo congénito, problemas renales congénitos, qué sé yo, etcétera. Las concentraciones estándar de fenilalanina en las personas no afectadas son aproximadamente 60 micromoles, ¿no? Las concentraciones de fenilalanina en personas con fenilcetonuria no tratada pueden ser muchas veces mayores a 600, entre 600 a 2400 micrómetros por moles, lo que indica que el niño está en riesgo de sufrir una discapacidad intelectual grave, ¿no? Problemas neurológicos. Y no solamente por el aumento de fenilalanina, sino que por todos los compuestos río abajo que no se llegan a producir, deficiencia de lo que es la tirosina, deficiencia de lo que es la dopa, L-dopa para ser exacto, lo que va a aumentar posiblemente, ¿no? Dependiendo si es que estamos dañando solamente la enzima fenilalanina hidroxilasa, o si es que también está dañado alguna especie de cofactor en esta enfermedad, como la DTP4. Y las catecolaminas como la epinefrina y la norepinefrina también se pueden hallar afectadas, disminuidas, ¿no? La fenilcetonúria clásica se clasifica como una afección autosómica recesiva en la forma heterocigota, la fenilalanina. Muestra una elevación moderada, quizás 2 veces mayor que el homocigoto no afectado, que se clasifica como hiperfenilalanemia, ¿no? Tenemos el metabolismo de la fenilalanina, el aumento de la fenilalanina en la sangre. Hiperfenilalanemia va a traer consigo la disminución de la tirosina por daños de la fenilalanina hidroxilasa. En caso de la fenilalanina hidroxilasa se encuentre bien, también se puede haber dañado la dihidrobiopterin reductasa o la dihidropocopterin sintasa, ¿no? Las más comunes son estas dos, en este 98%, en este 2% y en esta mucho menos el porcentaje que se presenta. En el caso de las proteínas hablamos de la alternativa F, ¿ya? Veamos qué tenemos en el caso de las proteínas, ¿no? La alteración del transporte de la ornitina dentro de la mitocondria puede ser causado por la deficiencia de la ornitina translocase, ¿no? Que es la enzima que se encarga de transportar la ornitina del citosol hacia la mitocondria. Ahora, que resulta en un defecto en el ciclo hepático de la urea. El ciclo de la urea convierte el amoníaco, que es generado por el catabolismo de los aminoácidos, ¿no? Dentro del ciclo de la urea, no, perdón. No, perdón. En el ciclo de la urea convertimos las proteínas en amoníaco que son degradadas en vía del catabolismo de los aminoácidos en forma de urea para excretarlos en la orina, ¿no?
El ciclo de defectos en el ciclo de la una causa acumulación de amoníaco en la sangre, resultando en una letargia progresiva, vómitos, convulsiones y edema cerebral, ¿no? Una posible causa de hiperreflexia de posturas anormalidades que cuando son severas. En la infancia y en la niñez temprana puede causar defectos como deficiencias parciales de enzimas que no pueden manifestarse antes de la adultez. El tratamiento efectivo para los desórdenes en el ciclo de la urea requiere una dieta balanceada con proteínas que se requieran dentro del requerimiento metabólico, ¿no? La restricción de las proteínas es en el caso del tratamiento para el desorden del ciclo de la urea. Además, cada uno de estos cuerpos recibe un aminoácido esencial que necesita para crecer y desarrollarse, pero no en exceso, tales como el exceso de amoníaco se forman, ¿no? Medicaciones que pueden proveer una vía alternativa para la excreción de nitrógeno, ¿no? Ejemplo, el fenilacetato, que además puede ser usado para ayudar a remover el amoníaco dentro de la sangre. El aminoácido difásico sintetizado en el citosol como producto del glutamato. Veamos de lo que quiere decir con esto de acá, ¿ya? El aminoácido difásico sintetizado en el citosol como producto del glutamato. Se forma por la acetilación de un grupo amino, fosforilación y reducción del derivado acetilo a N-acetilglutámico y semialdehído. Una transaminación subsecuente producto del alfa N-acetil que liberado en el grupo acetil forma ornitina. Puede incorporarse al ciclo de la urea para formar citrulina. Además es el precursor de la poliamina putrescina. Es el precursor y el precursor biosintético de la arginina. La ornitina se degrada por intermedio del semialdehído glutámico utilizando la misma vía que la prolina y el ácido glutámico. También es un precursor de IGF, la hormona de crecimiento humano, ¿no? Aquí tenemos a la ornitina en este caso. Antes de empezar a hablar de lo que es el ciclo de la urea, hablemos de la ornitina en general, ya cómo se produce. Viene a formarse a partir del glutamato. El primer paso es la reducción con gasto de energía de grupo carboxilo para dar un semialdehído. La ornitina se forma directamente a partir del Y-semialdehído mediante una transaminación. Y la ornitina por medio del ciclo de la urea da lugar a la arginina de la urea. Aquí tenemos el ciclo el ciclo de la urea, que se da mitad en el mitocondria, mitad en el citoplasma, ¿ya? El ciclo de la urea se lleva a cabo en el hígado, especialmente en los hepatocitos. Es la parte de la mitocondria y en el citoplasma, ¿no? Nos ayuda a formar un producto tóxico del metabolismo de los aminoácidos, en este caso amoníaco, hacia una forma menos tóxica llamada urea. Que puede ser transportada hacia los riñones, donde estos se excretan a través de la orina. Entonces, la arginina se transforma en ornitina e ingresa a lo que es a la mitocondria. En la mitocondria, la ornitina actúa con la carbamilfosfato a través de la ornitina carbamiltransferasa y se transforma en citrulina, ¿no? La citrulina se llega a formar arginine-succinato al unirse con al interactuar con el aspartato y la arginino-succinato sintetasa. Luego otra vez forma arginina y la arginina o sea, cierta parte a través de arginasa libera lo que es la urea y cierta parte entra en forma de ornitina lo que es a la mitocondria. La mitocondria se une otra vez con el carbamilfosfato que viene de lo que es el amonio, ¿no? Que es la parte degradada de lo que son de lo que son los aminoácidos, ¿no? Y de esta manera convertimos el amonio y el amoníaco, que son una forma mucho más tóxicas,
del metabolismo de los aminoácidos en una urea, que es un compuesto menos tóxico, y posteriormente lo eliminamos por los riñones, ¿no? A través de la orina. Transporte deficiente de la ornitina desde el citosol a las mitocondrias. Desde el citosol a las mitocondrias. ¿Qué es lo que pasa cuando la ornitina no llega del citosol a las mitocondrias? Su acumulación, ¿qué es lo que va a producir, ¿no? El síndrome de hiperornitinemia, homocitrullinuria e hiperanemia, ¿no? También se le conoce como HHH o triple H, es un trastorno del metabolismo de los aminoácidos causados por una deficiencia del transportador de la citrulina ornitina a través de la membrana mitocondrial, lo que da lugar a un defecto secundario del ciclo de la urea. En el caso del triple H, el bebé nace sin problemas, ya que hasta el momento del parto es su madre la que se encarga de metabolizar las proteínas y eliminar el bien amonio liberado por los aminoácidos, aunque sea portadora de una información errónea. Cuando el bebé comienza a eliminarse, las proteínas de la leche se degradan y liberan todos los aminoácidos, que a su vez liberan amonio, ¿no? El amonio tiene bloqueada principalmente su vía de transformación de la urea, o sea, el ciclo de la urea, y comienza a acumularse. El niño puede intoxicarse, ya que el periodo neonatal con el amonio presenta un rechazo de alimentos, vómitos, hipotonía, letargia e incluso el coma. Entonces, esto de acá es lo que más se relaciona con el caso, ¿no? Las proteínas. Deberíamos evitar consumir proteínas si es que el paciente presenta una deficiencia, ¿no? Investigaciones adicionales revelan que el paciente presenta una condición inherente que ha resultado en el transporte de la ornitina que puede ser el transporte de la ornitina del citosol a la mitocondria, ¿no? Puede intoxicarse. Lo que debemos impedir o hacer que el paciente no consuma es las proteínas. Y por último tenemos la última alternativa, que también hay que revisarla de todas maneras, la piridoxina, ¿no? La piridoxina o vitamina B6 es usada en el tratamiento de homocistinuria, que es causada por los defectos de la vitamina B6 dependiente de cistatioína y sintetasa. Esta condición es caracterizada por la elevación de los niveles de homocisteína, ectopía lentis, disabilidad intelectual, malform cuerpos habitudes e incremento. Acá me refiero a aumentos de la aparición de, eh, de eventos que pueden ocurrir con tromboembolismo, ¿ya? Con respecto a la piridoxina, bueno, no hay mucho que decir. Bueno, sí hay mucho que decir, ¿no? Pero no hay mucho que abarcar en esta parte para no salirnos del tema. Bueno, una de las fuentes es el atún, el salmón, el banano, o sea, el plátano, las legumbres, hablamos de frijoles secos, las carnes de res, de cerdo, las nueces, la carne de ave, los granos enteros y los cereales fortificados, los garbanzos en lata, ¿no? En el caso de homocistinuria, ¿no? Que es la condición de la piridoxina, cuando se deja de consumir piridoxina, falta de vitamina B6, ¿no? Si es que no se consume vitamina B6, puede provocar la homocistinuria. Se usa para la prevención y el tratamiento de los niveles bajos de piridoxina, deficiencia de piridoxina y de anemia derivada. También se usa para tratar cardiopatías, el síndrome premenstrual, la depresión y muchas otras acciones como la homocistinuria. Entre ellas tenemos la falta de vitamina B6 puede provocar cansancio, heridas en la boca, lengua hinchada, confusión mental, sistema inmune dañado y anemia. En el caso de la homocistinuria, la deficiencia, ¿no?, de la cisteína beta sintetasa o deficiencia de la CBC. La homocistinuria, bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Es una enfermedad también que ya he tocado. Hablamos de elevados niveles de homocisteína en orina, ¿no? Homocisteína, hablamos del metabolito metionine, sustancia en la orina, y puede tener complicaciones en el tejido conectivo, en los músculos, en el cerebro, en el corazón, en los vasos sanguíneos. La homocistinuria es una enfermedad hereditaria del metabolismo de los aminoácidos, específicamente de la metionina, que a menudo involucra un defecto de la enzima cistatioína beta sintetasa, ¿no?
que va a utilizar también como cofactor a la vitamina B6 o piridoxina, ¿no? Si es que la metionina no se convierte en cisteína, va a incrementar los niveles de cisteína en el organismo, de homocisteína en el organismo, y se va a secretar por la orina. Es una enfermedad hereditaria que se expresa con un patrón de herencia autosómico recesivo, o sea que necesitamos tener dos cromosomas recesivos tanto de la madre y del padre para que hacer evidente esta enfermedad, lo que significa que un niño debe heredar una copia defectuosa del gen que codifica para esta enzima de ambos padres para manifestar la enfermedad, ¿no? Lo que les decía. Bueno, la homocistinuria, no tengo nada más que hablar, ya es un tema que ya le he explicado, por eso la alternativa más apropiada sería las proteínas, ¿no? El objetivo educacional es que el transporte de ornitina dentro de la mitocondria es necesario para prosperar las funciones del ciclo de la urea. Cuando existe un desorden en esta vía, ¿no? Puede irse a la vía de formar nitrógeno por el catabolismo de los aminoácidos, ¿no? Defectos típicos en el ciclo de la urea pueden causar daño neurológico debido a la acumulación de amoníaco. La restricción de proteínas puede conllevar a que esta condición reduzca las cantidades de aminoácidos dentro y pueda mejorar la condición del paciente, ¿no? Sería todo por el caso de hoy día, chicos. Ya nos vemos próximos videos con nuevos casos clínicos. Eso es todo, amigo. Gracias.